Ok, bueno chicos, buenas noches, Erev Tov. Espero que estén todos muy bien, Baruch Hashem. Baruch Hashem, ya esta es la última parashá de el Sefer Vaikra, que es Bear Bejukotai, ¿correcto? Entonces, bueno, vamos a comenzar inmediatamente la clase. Chicos, recuerden que por favor al ingresar, regla número 1, deben silenciar sus micrófonos, ¿correcto? Para que no vayamos a ver bloqueado el sonido y se pueda perder una enseñanza. La persona que desea participar abre el micrófono, pregunta, da su aporte, su opinión, una reflexión o si puede entonces algún tipo de pregunta o duda que tenga o necesite con respecto al tema que es nuestra parashá. Entonces, vamos inmediatamente a compartir pantalla con ustedes. ¿Sí? De nuestra parashá del día de hoy. Están ingresando más personas. Coloca la vista del hablante para que no nos veamos todo a la derecha arriba. A ver, tú sabes que yo no soy muy ducho en este tema, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a ocultar el panel de video, ¿correcto? Ok, bueno chicos, entonces para allá doble lo que es Be'ar Be'ukotai. Entonces, son, como ya recordamos, son parashot que son dobles, de acuerdo también al calendario del año. Cuando en el calendario de un año hebreo tiene a dar dos, entonces estas parashot son separadas, pero cuando no es el año, no es bisiesto, como este año 5780, entonces muchas parashot son dobles, ¿correcto? Entonces vamos a seguir admitiendo a los chicos que están ingresando. Ok, bueno, continuamos. Ok, chicos, entonces, Parashá Bear Bejukotai. Comenzamos con Parashá Bear, ¿sí? Estas parashá son dobles, se va a dar una clase, una sola parashá, pero se explican y se dan de manera independiente. Hablamos de lo que es la Shemitah, ¿sí? Que es el año sabático. Veamos qué es la Shemitah. La Shemitah, de todos los años, el séptimo es el más preciado. ¿De cuál séptimo? De cada 7 años. La tierra, en aquel entonces, cuando estábamos en Eretz Israel, la tierra se trabajaba 6 años, ¿correcto? La tierra se trabajaba 6 años y se dejaba descansar en el séptimo año, o sea, un año completo, y se le denominaba la Shemitah. Entonces, ¿qué dice la Torá en Shemot 23:11? Y el séptimo año descansarás y las tierras estarán sin cultivar como el año de la Shemitah. De los ciclos de 7 años, el séptimo se distingue como está escrito en Vaikra 25:10 y santificarás el 50º año como un Yobel. ¿Qué significa eso? Que el 50º año, o sea, cuando se repetía 7 Shemitah, 7 veces la Shemitah, o sea, cada 49 años se celebraba un Yobel. A eso es que se refiere este pasuk. O sea, cada 49 años, cuando se cumplía la séptima Shemitah, ¿sí? Era el Yobel. Hashem distingue el número 7 ya que es el que más ama. Muchos más ejemplos apoyan esta idea. Por ejemplo, existen 7 cielos. El Shamaim, el Shemei Ashamaim, Rakia, Shehakim, Zebul, Mahom y Arabot. Según cuentan algunos sabios y algunos cabalistas, Hashem se encuentra en el séptimo cielo. Recordemos que cuando Hashem crea todo lo que nosotros vemos, el mundo físico y el mundo espiritual, de acuerdo a las transgresiones y a las bendiciones, nosotros hemos alejado a Hashem al séptimo cielo o lo hemos atraído al primer cielo o a este mundo físico. Cuando en la época de la inauguración del Mishkan, el primero de Nisan, de aquel entonces, Moshe trajo a Hashem de nuevo a la tierra.
debido a las transgresiones durante las generaciones. Entonces nosotros, ¿sí? Con nuestros errores, hacemos que la Shejinah se aleje. El mundo está dividido en 7 regiones: Erez, Adama, Arca, Gal, Zia, Teshia y Tevei. De los líderes de las generaciones de la humanidad, el séptimo fue el que más honró. Los primeros 7 líderes fueron Adán Rishon, Shet, Enosh o Enoch, Kenan, Maalalel, Yered y Hanok. ¿Sí? Esos son de los noágidas, ¿correcto? De la época diluviana. La época postdiluviana fueron del pueblo judío Abraham, Isaac, Jacob, Levi, Keat, Amram, el padre de Moshe, y el propio Moshe. De los hijos de Ishaí, el padre del rey David, abuelo, ¿sí? Del rey Salomón. ¿Qué dice? Vive a Alamim 2:15, y David fue el séptimo y el hijo menor. Del séptimo día es el más sagrado, que es Shabbat, ¿sí? Dicho en el libro de Bereshit 2:3. 21 años después de la llegada de los israelitas a la tierra, el Sanedrín declaró el primer año de la Shemitah. Hay leyes especiales de la Shemitah, a grandes rasgos, los cuales son los siguientes. Durante la Shemitah se anula la propiedad privada y el producto de los campos y de los viñedos. ¿Qué quiere decir esto? De que cualquier persona puede consumir de cualquier campo y cualquier viñedo, ¿correcto? Es un año de descanso y de trabajo en la granja. No se puede arar la granja, no se puede crear ningún tipo de cultivo en la granja, ¿correcto? Y o sea que ni siquiera se puede arar la tierra, no se debe arar la tierra, no se debe cortar el pasto, el cultivo debe crecer de forma incluso hasta desordenada, no se debe tocar. Nuestros sabios ordenaron que no se podía recoger los vegetales o pastos que crecieron en forma salvaje. De hecho, nuestros sabios también aconsejan que es prohibido vender cualquier tipo de fruta o vegetal que se haya producido durante el año de la Shemitah, debido a que tiene un contenido altamente kadosh, altamente santo, ¿correcto? Entonces es supremamente prohibido. Y si hay una parte de esa fruta o una parte de ese vegetal que no se puede consumir, no se puede desechar a la basura como cualquier tipo de fruta, ¿sí? Que se pudre o se daña debido a que tiene un alto contenido de kedusha, y por lo tanto se debe guardar el debido respeto. ¿Hay alguna pregunta? Sí, señor. Ajá. Por lo menos en la actualidad, eh, que hay como muchas más pues necesidades con respecto a que si pagar servicios y tantas otras cosas. Uh-huh. Entonces, las personas que tienen campos pueden comercializar eso para por lo menos comprar otras cosas con las que vayan a necesitar comer, o de repente no puede guardar todo el tiempo avena o harina para el pan. Sí, Entonces pudieran vender eso se para pueden poder. consumir. Ellos, evidentemente, ellos deben comer algo, sí, pero lo que no se puede es comercializar, no se tiene que vender, ¿sí? No se tiene que vender, porque eso, vamos a verla en esta parasha, que son los rasgos o las cualidades negativas en la cual muchos de los judíos de nuestros antepasados cayeron en la transgresión de esa mitzvah de haber vendido frutos o vegetales que habían crecido en el año de la Shemitah, ¿correcto? Pero evidentemente sí, la persona debía, pues ella podía comer, ¿sí? Para su consumo personal, para su subsistencia, pero no lo podía comercializar, no lo podía vender, ¿correcto? No sé si quedó clara tu pregunta. Sí, muchas gracias. Listo. Bueno, continuamos entonces. Es un año Una de... pregunta, Meir. Ajá. Hoy en día, ¿esa ley está vigente? No, no está vigente, Rishon.
Hoy en día esa ley no está vigente, salvo que algún sadik sepa cuál es el año de la Shemitah. ¿Sí? Yo en lo personal lo desconozco, el año de la Shemitah. ¿Correcto? Por, pues lo comento porque cuando yo estuve en tiempo de Costa Rica, el rabino, pues el que yo estaba, pues, digamos que siguiendo, él me dice que de igual manera si una persona tiene un campo y en el séptimo año cae Shemitah, ejemplo, ese, el producto que él venda o comercializa, ese dinero se lo puede llevar a Israel Ok. y lo da como donativo a una yeshiva o una, no sé, cualquier cosa. Sí, No sé si... es que de hecho es una similitud de nosotros mantener la yeshiva funcionando cuando nosotros no podemos llevar los korbanot al Bet Hamikdash porque evidentemente no tenemos templo. Entonces, nuestros sabios nos animan a que donemos, ¿sí? Y sostengamos el estudio de esos muchachos que están día y noche permanentemente estudiando Torah, ¿sí? Se puede canalizar por ese lado. Recordemos que todas esas misbot eran en Eretz Israel, ¿correcto? Todas esas misbot eran en Eretz Israel. Sí, claro. Ok, entonces, para la tierra es un año de descanso de trabajo de la granja. ¿Qué dicen nuestros sabios? Nuestros sabios ordenaron que no se podía recoger los vegetales o pastos que crecieran en forma salvaje. Si alguien recolectaba de los campos productos de la Shemitah para comer en su casa, no puede almacenarlos por un periodo de tiempo indefinido. ¿Qué más dice los Midrashim? Todos los frutos y vegetales que crecen en el año de la Shemitah poseen Kedushá, son frutos especiales. Las leyes de Shemitah expresan conceptos fundamentales de la Torah. Número uno, al observarlas, reconocemos que no somos dueños de la tierra. Hashem nos ordena, descansa el séptimo año, así sabrás que la tierra es mía. ¿Por qué dice Hashem esto? Porque la tierra puede pasar a manos de cualquier persona, ¿sí? Hoy en día puede ser mía, el día de mañana puede ser de otro judío, después de ser de otro judío. ¿Qué es lo que Hashem nos dice en su sagrada Torah, en su sagrada palabra? Nos dice que nuestros frutos y nuestras riquezas son adquiridas por medio del estudio y el sacrificio de Torah, no de bienes materiales en esta tierra, ¿correcto? ¿Por qué? Porque mucha gente, y vemos hoy en día, y en todas las generaciones, han habido personas que solamente se han preocupado por acumular riquezas. Y evidentemente, pues muchas han logrado llegar a niveles altos de acumulación de riquezas, pero viven 120 años acumulando riquezas físicas, riquezas materiales, y en el momento que esa persona se presenta ante Hashem, ¿sí? Y abre su maleta para mostrar su estudio, su aprendizaje de Torah, no tiene absolutamente nada. Nosotros nos llevamos a Olam Abba, al mundo venidero, son esos momentos o esos ratos de estudio, de aprendizaje, de introspección, cuando nosotros nos esforzamos en estudiar Torah, ¿correcto? Número dos, durante la Shemitah, el granjero judío le pedía al Todopoderoso que le proveyera de alimento durante este año, ya que no podía labrar la tierra, no conseguía algún tipo de beneficio económico. La retribución del cielo por violar Shemitah. ¿Qué dice el Midrash? Si los judíos no observan Shemitah, la Torah amenaza con castigos divinos, ¿como cuáles? Hasbe Shalom. Hashem dice, les ordené que trabajen 6 años y que permitan que la tierra descanse en el séptimo, pero ustedes la privaron de su debido descanso. Número 2. La violación del año de la Shemitah por realizar tareas prohibidas no aumentan el producto de sus campos como el granjero puede pensar. Por el contrario, hace que su cosecha disminuya. Recordemos que todo este movimiento de nuestro sistema, Hashem tiene su mano involucrada. Hashem, por ejemplo, ¿qué pasa con esa persona que dice, ay, mira, yo de verdad, teniendo posibilidad, no puedo dejar de trabajar en Shabbat porque en Shabbat tengo más clientela y tengo más ingresos y tal y aquello? Sí, pero si tú guardas Shabbat, la riqueza espiritual que tienes es muchísimo mayor. ¿Sí me entienden? Entonces, lo mismo pasa en este sentido. Hashem a nosotros nos prohíbe trabajar la tierra el séptimo. Sí, ¿qué hacemos? El granjero piensa, el granjero judío piensa que no, que me voy a quedar pobre. No, Hashem, cuando Hashem ve
que estamos cumpliendo una mitzvah con el corazón y que estamos aparte haciendo un sacrificio, Él nos provee de nuestras necesidades con abundante misericordia. La violación de la Shemitah hace que el judío se empobrezca totalmente. Eventualmente se verá forzado a vender sus campos, sus posesiones, sus pertenencias, y me atrevo a decir que también se vuelve un esclavo de otro judío por no poder alcanzar a pagar sus deudas. Al final del año de la Shemitah se anulan sus deudas. Por favor, ¿alguna pregunta? Con respecto a eso, como un comentario, dice que el que guardara esa ley del año sabático, Sí. dice que el sexto año producirá lo de 3 años para que pueda comer el octavo y el noveno año, que es donde va a empezar a producir la nueva cosecha. Ok. Eso lo vemos en esta parasha. Gracias, Joseph, por tu aporte. Entonces, ¿quieren profundizar acerca del año de la Shemitah? Lo pueden ver más específico en Parashá Re'eh, en Devarim 15, del 1 al 3. Ok, chicos, ahora el Yovel, el jubileo. Si alguien, por favor, tiene alguna duda o no entiende bien qué es el Yovel, recordemos que el Yovel es el número de veces de Shemitah contado en 7. Me explico. Pasaron 7 años de la primera Shemitah, pasaron 14 años de la segunda Shemitah, pasaron 21 años de la tercera Shemitah, hasta cumplir 7 Shemitot, ¿sí? No sé si se dice así, pongámosle así, si alguien me estoy errado, pues tienen todo el derecho de corregirme. Cuando se cumplen 7 Shemitah o 7 Shemitot, es el Yovel, el año del jubileo, ¿correcto? Entonces, después de contar 7 ciclos, que lo acabo de explicar, de años de Shemitah, el Sanedrín proclamó el 50º año Yovel como jubileo. Se caracteriza el jubileo por 3 obligaciones de toda la nación entera del pueblo de Israel. Abstención de cultivar al igual que durante la Shemitah. Por lo tanto, cada 49 años existían 2 años consecutivos. ¿Qué significaba eso? Que se descansaba en el año 49 y se descansaba en el año 50, comenzando el trabajo en el año 51. ¿Correcto? El 49º y el 50º, que es el año número 49, y el 50º, que es el año número 50. Libertad incondicional para los esclavos hebreos, bien sea si se había vendido o lo había hecho el Beidín. La tercera mitzvah obligatoria luego del sonido del shofar era la devolución de los campos a los dueños originales. Si ese campo había pasado en manos de varios judíos, entonces se debía devolver el campo al dueño que originalmente obtuvo esa tierra. Onaat Mamón, que es la prohibición de cobrar de más, y Onaat Devarim, que es la prohibición de lastimar los sentimientos de otro yehudí, de otro judío. La Torá advierte, si le compras o vendes a otro judío, no debes engañarlo. Eso es una costumbre que fuera de ilegal, es algo que no debe ser copiada de otros tipos de comportamiento de otras personas. Recordemos que el judío es una persona que debe tener un comportamiento ético, un comportamiento moral, evidentemente alto, ¿sí? Y no solamente no es comprar o vender a un judío, sino también a los goim, a los gentiles, o los justos entre las naciones, para evitar un Hilul Hashem. Recordemos que cuando un judío comete un tipo de transgresión hacia un goy, esa persona no dice, fue fulanito de tal, fue sutanito de tal. No, esa persona dice, fue ese judío o esa judía, Hasbe Shalom, o fueron los judíos. A todos nos meten en el mismo paquete, en la misma caja. ¿Qué dice los Midrashim? Un judío no le debe pedir un precio alto a un comprador que no conoce el valor de la mercadería. Si intencionalmente le cobra de más, transgredió la prohibición de Onah. Si alguien tiene un artículo para comprar o vender, es una mitzvah que haga su negocio con un judío que sea observador de esta mitzvah. Okay.
Aparte de la prohibición de engañar a un judío en asuntos financieros, de igual manera esta parashá menciona que está prohibido ofender a otro judío verbalmente. Antes de continuar, también debemos recordar que no es solamente, ¿sí? Esta misbah es una misbah que es directa e inversamente proporcional. ¿Qué significa eso, muchachos? Esto significa que un judío está vendiendo cualquier tipo de mercancía, pero desconoce quizás el valor que pueda tener la mercancía que está vendiendo. Puede que llegue alguna persona, ¿correcto? Y le diga, hey, pero mira, yo te compro esto a un precio supremamente económico. Si esa persona se da cuenta que el judío no sabe el producto que está vendiendo y se lo compra a un precio muy barato, también sucede lo mismo con la transgresión del Onaat Mamón, ¿correcto? O sea, es tanto como el que vende como el que compra, ¿correcto? Ahora vamos con respecto a los sentimientos de un judío que es prohibido transgredir, hacer sentir mal a un judío. Algunos ejemplos son, evidentemente existen una X cantidad de ejemplos en el cual uno puede hacer sentir mal a una persona, pero los Midrashim recolectan esta clase de ejemplos. Recordarle a alguien el mal comportamiento de sus padres en el pasado. Cuando uno ve que alguien sufre, no deberá decir maliciosamente, es tu culpa, tus pecados lo provocaron, o decir, por ejemplo, bueno, eso, algunas personas que intentan simular ser cabalistas, eso es un ticún que tú tienes por una vida pasada, que lo que pasa es que tú, la vida, el alma te la está cobrando en esta encarnación. Son cosas que pasan, ¿sí? Cuando una persona evidentemente pasa por una situación no tan buena, evidentemente la persona desconoce el por qué puede estar pasando una situación que lo afecta emocionalmente, ¿correcto? Entonces, no es correcto sobrecargar emocionalmente a alguien cuando está pasando por una situación devastadora. Si alguien no tiene la intención de comprar un objeto, no le debe dar la impresión al vendedor que tiene la intención de hacerlo. Es una manera pasiva de engañarlo. Si alguien nos hace una pregunta, no le debemos contestar de forma grosera, ni tampoco intencionalmente darle una respuesta incorrecta o maliciosa. Cuentan que el sabio Hillel estaba una vez en Jerusalén y él preguntó por dos medidas de SEA de trigo. Y alguien le dijo, esto cuesta 2 dinares. Ok, entonces él siguió caminando. Luego él volvió y preguntó, ¿cuánto cuesta esta medida de trigo? La misma 12A, 13A de trigo, 13A, una medida de más. Y estos judíos lo trataron mal y le dijeron al sabio Hillel, Babilonio estúpido, ¿acaso no sabes que el precio del trigo se basa en la cantidad de trabajo que se le aplicó? Y él le dijo a esos judíos, ¿acaso tú no sabes la prohibición del Onaat de Barim? Te estoy preguntando con respeto, me debes contestar con respeto, no de esta forma como ustedes me están contestando. Estos judíos asentaron, estuvieron de acuerdo con las palabras del sabio Hillel y hicieron teshuvah, ¿sí? Cuando a veces nosotros, pues en nuestra cultura latinoamericana, contestamos así, como de forma grosera, a veces pues la persona no está como en la intención de recibir ese tipo de respuestas porque pues uno no sabe qué situación en ese momento puede estar pasando y muchas veces nosotros recibimos una respuesta doblemente violenta porque pues como dice el dicho, le pudimos haber tocado la fibra a esa persona y se pudo haber descargado de cualquier tipo de, el punto anterior, sufrimiento que en ese momento estaba pasando. No se debe nombrar a otro judío con un sobrenombre ofensivo, ni tampoco tener el error de no decir los nombres completos de los judíos. Por ejemplo, un error que yo pues personalmente cometía y pues una persona pues me hizo entender que no es correcto. El nombre de Efraín, que está aquí presente en nuestra clase, yo siempre le decía Efra. Y alguien me dijo, no es correcto que lo llames por el nombre porque cada nombre tiene una segulá,
¿sí? Cada nombre tiene como esa luz, ¿sí? Que le llegue a esa persona. Entonces, al yo decir Efra y no Efraín, y no es Efraín con N, sino Efraín, pues estaría uno como haciendo un cortocircuito con respecto a esa segula en el cual pues se guardan muchos secretos con el nombre de Efraín. Discúlpame, Efraín, por ponerte de ejemplo, pero es algo Freud. que Efraín, según en el Yiddish. Recordemos que el idioma Yiddish cambian la A por la O. No es Israel para ellos, es Israel. Y no es Ishar, es Ishohor. Pregunta, muchachos. A Pero ver. en ese caso sería no solamente el no nombrar a otro judío con un sobrenombre ofensivo, sino no recortarle el nombre, no acortarle el nombre, ¿no? No acortarle el nombre tampoco, exactamente. Como el error que yo cometía de cortarle el nombre a Efraín. Por ejemplo, nuestro sabio, por ejemplo, Maimónides, él se llamaba Rabí Moshe ben Maimón. Entonces ahí le decían Maimónides o le decían el Rambam, pero lo que pasa es que eran las iniciales de su nombre, Rambam. Igual que, por ejemplo, ahorita que pasamos el Ilulá de Rabí Meir, a él le decían, ¿cómo es que le decían a Rabí Meir? Ah, no, era a Shimon Bar Yochai, le decían Rashbi. A Shimon Bar Yochai, perdón, le decían a Rashbi, porque era Rabí Shimon Bar Yochai, Rashbi, ¿correcto? Ajá, Yoreima. Una pregunta. ¿Sí? Soy yo, Lady. Ah, Yole, perdón, tenía tiempo que no te Sí. escuchaba. ¿Cómo estás? Shalom. Sí, lo sé. Shalom a todos. Una pregunta, ¿pero solamente con los nombres hebreos o también con los nombres de las personas comunes, por decirlo así? Pues? Yo creería que en el nombre de todas las personas, porque si nosotros estamos adoptando estamos adoptando estas alajot, ¿sí? Y estas misbot, y el comportamiento de uno evidentemente tiene que cambiar. Yo creo que para los nombres, tanto de los judíos como de los gentiles, se le debe nombrar según como está Medir escrito en en el su caso cédula. en el caso de los sabios, ellos tienen esos, entre comillas, como Mm. acrónimos, sobrenombres, es porque son cabalísticos. O sea, por ejemplo, el Rashba, el Hasonish, todos ellos, esos recortes que tienen, pues son de letras cabalísticas que ellos mismos les hicieron, pues. Okay. Y lo que se podría es, digamos, lo que usted puede es, como usted dijo, cambiar el nombre, el significado y decirle de pronto a otra persona, pero como en otro idioma, pero por ejemplo en hebreo es siervo Okay. y en Yish es Hershey, entonces usted sí podría como decírselo en otro idioma, pero lo que no puede son los apodos ni recortarle el nombre. Sí, y tampoco, ojo con eso, muchachos, tampoco decírselo con una intención burlona, ¿sí? Por ejemplo, la persona que se llama Zvi. Zvi, en la traducción de nuestra lengua castellana es siervo. Ah, ahí viene el siervo. Ojo, ojo, muchachos. Ya quedan 10 minutos. De verdad que hay muchísimo. Hay demasiado, de verdad, por aprender en estas parashot. Yo creo que llegaríamos a la medianoche, pero no es mi intención tampoco hacerlo trasnochar. Vamos a seguir avanzando, muchachos. Entonces, hay opiniones que se preguntan cuál pecado es más grave, si engañar a un judío con finanzas o lastimar a un judío con sus sentimientos. Según el punto de vista de la Torá, lastimar los sentimientos de otro judío es peor. Existen 3 razones para justificar esto. Al engañar a la víctima en finanzas, se pierde algo material, pero luego puede ser repuesto, ¿sí? Porque es algo material. Uno puede reparar los daños provocados por engañar a alguien en asuntos financieros. El dinero puede ir y volver. Más sin embargo, el daño causado por el insulto es irreparable. El punto anterior, el número 1, herir los sentimientos de otro judío golpea directamente en el corazón. ¿Cómo concluye la Torá en este tema? La prohibición de ofender a alguien con palabras y temerás a tu Dios para indicar la seriedad y gravedad de esta prohibición. La obligación de ayudar a otro judío necesitado, que en este momento estamos, ustedes saben. La Torá ordena, y si tu hermano empobrece, deberás mantenerlo incluso si es un ger. No hace diferencia de los de nacimiento o los conversos. Todos somos iguales. O un ger toshav, que es el gentil que está pegado a las leyes noágidas.
Este verso nos enseña que es una obligación asistir económicamente a otro judío o un ger toshav que necesite un préstamo o caridad. Es una misma darle dinero, prestar dinero para que realice negocios, pero también es una prohibición cobrarle intereses a un judío o a un ger toshav. A pesar de que la misma especifica de dar tzedakah, que es caridad al necesitado, se menciona en Parashá Re'eh, de nuevamente, el Midrash también comenta respecto a lo siguiente. La fortuna es el terreno de quien con sabiduría ayuda al pobre. Lean esto, chicos. La fortuna es el terreno de quien con sabiduría ayuda al pobre. Cuando una persona, muchachos, da una tzedakah, da un préstamo a un judío, uno no es correcto tampoco, y los sabios nos animan a hacer eso, cobrarle, ¿sí? Tú lo das de corazón, sí, recordemos que uno hace todo ese tipo de misbot con el corazón, pero no es correcto cobrar. Hey, mira, fulano, cuando me devuelves lo que yo te presté. ¿Por qué? Porque en ese momento, si esa persona está pasando por una situación complicada y difícil, ¿qué podemos hacer, muchachos? Hay un evento aquí en el cual podemos hacer sentir mal a un judío sin necesidad de tener la intención de hacerlo sentir mal. O sea, hacemos una transgresión del oná de Barim. Entonces, no es bueno que si prestamos, ¿sí? Cobrarle de vuelta, y menos si les cobramos intereses. Continuamos. Aquí está lo que acabo de explicar, que es prohibido cobrarle intereses a un judío. Si el indigente se había obligado a venderse como siervo porque no tiene cómo cancelar su deuda, el amo judío deberá tratarlo como un sirviente contratado y con respeto. El sirviente sería puesto en libertad durante el Yobel. Así el sirviente se resistiera a abandonar a su amo. El pariente rico podía redimir a un sirviente judío pagando a su amo una suma basada en la cantidad de años que restaban hasta el Yobel. Chicos, antes de comenzar para Shabbat Jukotai, vamos a dar unas breves conclusiones con respecto a esta parashá. A ver, chicos. Shmuel creo que entró de último, a ver si tiene dudas, preguntas, algún tipo de aporte, si queremos volver a retomar el punto de los nombres, para entonces darle fin a esta primera sesión con Parashá Be'ar, ¿sí? Y arrancar con Parashá Bejucotai en la segunda parte y parte final. Meir, le quería hacer un pequeño aporte más, bueno, si se puede. Claro, por supuesto, Rishon. En la parte que dice, si el indigente se ve obligado a venderse como siervo, el amo judío debía tratarlo como un sirviente contratado y con respeto. Y o sea, con respeto. Ahí, no con sí, respeto. con respeto. Con respeto. Ok. Bueno, con respeto. Uh-huh. Si la persona que quedó empobrecida o quedó, digamos, que sin dinero, bueno, dependiendo de la situación, se ofrece como siervo, él en su vida era médico, usted no lo puede tratar como algo inferior a un médico, ¿no? O a un policía o algo. O sea, por ejemplo, si es médico, bajarlo a un sirviente o una mesera o algo enfermero. así. Pudiese trabajar como enfermero en la casa de su amo, por poner un ejemplo. Exacto. Sí, sí, claro. Que tenía algo no lo que puede usted poner a lavaplatos o barrer o algo, está prohibido, ¿no? Exactamente. De hecho, añadiendo la idea de Rishon, el tema de cómo se trataba el sirviente, ¿dónde se ve bien especificadito ese tema, muchachos? ¿Quién recuerda eso? Esa parashá, que es este mismo libro de Vaikra. ¿Quién recuerda eso? ¿Cuál parashá fue? ¿Cuál? ¿Efraim? ¿Cuál parashá fue? ¿Shoftim? No. Shoftim no la vemos en este Sefer. ¿Cuál? A ver, muchachos. Un premio espiritual. No, esta para allá, perdón, este es Lech Leja, vete y dile, vete y deja tu tierra. No, esos son las primeras parashot. Parashá Mishpatim. Parashá Mishpatim está especificadito de principio a fin cómo se debía tratar a un esclavo hebreo, ¿sí? Un esclavo hebreo, añadiendo la idea de Rishon, no se podía
tratar a un esclavo hebreo, si por ejemplo, si ese esclavo era, como dice Rishon, un médico, era un policía, era un ingeniero, era un fisioterapeuta, ¿sí? Y resulta que, bueno, no pudo cancelar una deuda con esa persona y esa persona se ofreció para cancelar su deuda con ese judío, no debía ponerle trabajo que no fuera lo que esa persona sabía hacer. ¿Sí? Muy buen aporte, Rishon. ¿Alguien más? ¿Algún tipo de aporte? ¿Pregunta? Medir una pregunta. Ajá, Antonio, cuéntame. En cuanto a lo de los hermanos que uno dice que debe asistir, lo son. Entiendo que serían hermanos judíos, hermanos pues de sangre y hermanos que no sean conversos. O sea, los tres. A ver, primero vamos a organizar un poco tu pregunta. Cuando nosotros nacemos judíos o nos paramos frente a un Beidín y aceptamos las 613 misbot. Bueno, realmente son 620, pero decimos 613. Cualquier judío, así tú no lo conozcas, así tú no lo hayas visto en tu vida, es tu hermano. ¿Correcto? Es tu hermano. Si tú, por ejemplo, ¿qué pasa? Primero somos nosotros, ¿correcto? Si entre nosotros hay algún judío que está pasando una necesidad, nosotros debemos generar las estrategias adecuadas para ayudar a ese judío y sostenerlo y apoyarlo económicamente, ¿sí? Ahora, si es un hermano de sangre, es un hermano tuyo que está pasando una necesidad, recordemos que primero es nuestra familia, porque a uno en el Beit Din uno le pregunta, ¿por qué quieres ser judío? Uno debe responder, porque quiero pertenecer a esta gran familia de Israel. Entonces, cualquier judío es tu hermano, ¿sí? Sea de sangre o no, cualquier judío es tu hermano. Si tú tienes, por ejemplo, la capacidad de ayudar a una persona que no es judía, ¿sí? Primero debes mirar dentro de tu pueblo si alguien está pasando alguna necesidad. Si no, entonces puedes extender tu apoyo a otra persona que en ese momento lo esté necesitando, bien sea pues en estos momentos de pandemia, que pues la gente está necesitando lo que es mucho más que medicamentos, más que dinero, es el tema de la comida y el tema de medicamentos. No sé si logré satisfacer tu pregunta, Antonio. Sí, Medir, muchas gracias. Ok, bueno chicos, ya queda menos de un minuto de esta sesión. Voy a dar por finalizada la sesión, ¿sí? Y vamos a conectarnos nuevamente con la misma contraseña para comenzar Parashá Behukotai. Entonces, nos vemos enseguida, muchachos. Por favor, no se me demore, ¿correcto?